the demands and the alternatives that are needed at the national, local, and global level to strengthen the connectivity and solidarity of movements and to forge a future for the people, for nature, and to overcome neoliberal globalization, capitalism, extractivism, patriarchy, xenophobia, authoritarianism, anthropocentrism, racism, and militarism. So, in the next 75 minutes, we will devise a clear plan of how to do all of that. I'm joking. The goal of these seminars is not, in fact, to come up with plans or agendas. It is to discuss what challenges we face as a world, what opportunities we need to grasp, what needs we need to meet, and how we can collaborate, cooperate, and be in solidarity with one another. The discussion today has a clear and urgent focus. We are talking about the right-wing government threat to democracy in three countries and what it reveals about that threat around the world. We're going to be focusing on Brazil, India, and the US. And as we begin, I want to just welcome all who are participating today from social movements, from parties, from strong left historical organizations, and from brand new ones, as well as people who have no affiliation but are curious or feeling lonely, locked in their small rooms. You have an opportunity here, I think, to hear from some extraordinary minds from all across the world. We're going to structure this as a conversation, and I thank in advance all the panelists for going with this plan. We're going to have plenty of time for questions and answers from the audience towards the end of today's program. We'll leave at least 20 minutes for that part of this webinar. But we will kick off by setting the scene. What is happening in our countries, what we feel we are facing, and then we're going to talk about how the situation is revealing conditions that are ripe for the growth of the right, but also possibly also for an effective response from the left that could not just immediately address the crisis, but help advance the systemic change that this seminar series is all about. Our guests are Eliana Brum, she's a journalist, writer, and documentarian from Brazil. John Pfeffer, who is co-director of Foreign Policy in Focus at the Institute for Policy Studies in the USA. Prabir Purkayastha, who's an engineer, an activist, and the founder of the Delhi Science Forum in India. I'm the host of a program on television and radio in the US called The Laura Flanders Show, where we say the people who say something can't be done take a back seat to the people who are doing it. So I'm all about how do we actually celebrate and study models of change that are working. As we speak today, there are at last count 3.7 million people dead, 3.7 million people with a positive case of COVID-19, the coronavirus, 3.7 million cases, and getting on for 750,000 deaths worldwide. In each of our countries, we are reeling from the immediate crisis of public health and anxiety. We're also reeling from the ways in which this crisis is, as many people have said, pouring gasoline on the divisions that already exist in our societies. Our job here is to talk about how this situation, which could go one way or could go another, could be tilted towards a more just and fair society if we work together and work in an intelligent, smart way. We're going to speak as slowly as we can because simultaneous translation is happening in several languages. But I want to kick off now by asking Prabir to kind of set the scene as he sees it in terms of the COVID epidemic and what it is revealing in the situation he wishes to address. Prabir. Okay, thanks for inviting me to this webinar, and it's a great opportunity to talk to various people who are locked down, as we all are in most countries. I guess I get the privilege of being the oldest here, so therefore I go first. Now, looking at COVID-19,
let's be very clear about one thing, that this is a new virus which we haven't seen before. So nobody has learned antibodies available. Our body is still fighting, but we have not having seen the virus before, there are no, therefore, antibodies in our body for this particular virus. And we've also seen that it is highly infectious. So the spread, particularly the community spread, has been quite rapid, though the number of people who are dying as a proportion of the people who have fallen in may not be that high. It's said it's about 1%, 2%, 3% if the hospitals don't collapse. If the hospitals collapse, of course, the numbers are going to be higher. One thing that we have seen about the virus, which I think is very important, is that countries who thought infectious diseases belong to their past, and this is something only the third world has, who are really not very clean. They tend to infect each other. They have a lot of pests and so on. I'm not talking about the food habits, wet markets, and all those kind of other issues that people are raising. But generally, they thought the infectious diseases belong to their past. And it's also true that the third plague, for instance, did not come to Western Europe or to the United States. It was largely confined to what would be called then the colonies. So, given that this has really shaken the core of that belief that the superiority of the Western system over everything else now stands shaken, that they could not handle what many other countries are already handling, that how to control an infectious disease. We have seen, according to the Forbes list of best prepared countries, today have seemed to have actually done the worst. This is no consolation for people who have not seen the infections grow as yet in their countries. Like in India, we have about 50,000 at the moment, still going up. Doubling rate is about 8 to 10 days. I think this is a matter of time it will come to various countries, but it is true that countries have shown it can be fought, and certain countries who believe that they would not be affected have shown that they have really done very badly. And the United States and European Union, United Kingdom actually have done pretty badly, as we can see from the figures. Of course, now we have also Brazil catching up. We could also have the Russia catching up. So yes, there are other countries which are now seeming to grow. But the point is that this is a global challenge all of us face, and it is going to widen all the fractures that already exist in society and how we react to it. I'm going to stop here because I was just going to frame the larger issue. And this is a challenge not only for the left and the right, it's a challenge for developed countries and the developing countries. So all of us are going to face different kinds of challenge in this scenario. Beautiful. Eliana, let's turn to you and the situation in Brazil. Eu gostaria de começar primeiro dizendo bom dia ou boa tarde, dependendo do fuso horário. E estou muito contente de estar com vocês hoje falando sobre isso. Eu gostaria de começar afirmando que o pior que pode nos acontecer após essa pandemia é voltar ao que se chama de normalidade. Que normalidade é essa? E normalidade para quem? Como pode ser normal um mundo em que 1% dos mais ricos detém o dobro da riqueza de 7 bilhões de pessoas? Uma normalidade em que os corpos humanos são esgotados, uma normalidade em que outros seres não humanos se tornaram mercadoria, uma normalidade que converteu a espécie humana numa força de destruição capaz de alterar o clima do planeta, uma normalidade que produz refugiados e multiplica muros cada vez mais altos. Essa normalidade, para a qual os governantes neoliberais e as grandes corporações querem que voltemos após a pandemia, é mortífera. E essa volta à normalidade, que eu passo aqui a chamar de normalidade do 1%, já está sendo negociada. Ela já está em curso, por exemplo, em reuniões como Donald Trump fez com as corporações de petróleo. É, porém, ainda pior, porque tudo indica que não voltaremos para a normalidade. O que está sendo gestado é uma normalidade ainda mais mortífera, com a justificativa de que será preciso recuperar o tempo perdido, entre aspas, e as populações dos países afetados serão instadas a produzir como nunca.
Em países como o Brasil, exportador de matérias-primas, o imperativo será explorar ainda mais a natureza em biomas em alto risco como a Amazônia e Cerrado, para supostamente superar a recessão. Com a desculpa do vírus, a vigilância e o controle sobre a vida privada será ainda maior. Com a desculpa de que são tempos difíceis para todos, os direitos, que já foram em grande parte destruídos pelos governos neoliberais, serão reduzidos ainda mais. Tentaremos convencer, em diversas línguas, que estamos no mesmo barco, que precisamos todos nos salvar e assim exigir o sacrifício de todos. Sabemos que não existe todos. Sabemos que o todos é uma mentira que nos contam. Sabemos que o sacrifício é sempre exigido dos mesmos, da maioria que tem seus corpos exauridos e a riqueza fica na mão dos mesmos, dos donos do chicote. É óbvio concluir que o futuro já está em disputa e que todas as probabilidades são de uma normalidade ainda mais mortífera. O que está em curso é a reconstrução da normalidade do 1%. Assim, na pandemia, nossa tarefa mais urgente, além de sobreviver e ajudar os mais frágeis a sobreviver, é justamente impedir que isso aconteça. A tarefa emergencial de 99% da população mundial hoje, agora, é impedir a volta da normalidade do 1%. Eu sigo depois. Beautiful. Thank you, Eliana. So a real description of a reset moment where we could reset some inequality in our response to this crisis. John, to you, the US to begin. What is your sense of the COVID-19 epidemic where you are? Well, thank you, Laura, and it's a great pleasure to be participating today. The United States has become, well, the epicenter of this pandemic. In a very grim way, we have become number one in the world, as Donald Trump had promised as a president. We have over 1.2 million infections. We have nearly 75,000 deaths. And the curve has not been flattened. In other words, we still are seeing an enormous increase in infections. At the same time, we have had a tremendous economic crash. The unemployment rate has spiked. We have 33 million people who have joined the unemployment rolls, and that is as much as 25% of the workforce in some states. Now, Donald Trump, the president, and the far right have been pushing to reopen the economy, and to do so even though we have not flattened the curve, and to do so even though we have not put in place a robust testing program or contact tracing. And they are pushing to reopen the economy because either they don't believe in flattening the curve. Pero el problema es que algunas personas no quieren creer en la idea de parar el crecimiento del virus. Otras personas simplemente no les importa el número de muertes, no les importa cuántas personas van a morir. Sí se puede salvar la economía. Hemos visto miembros de la milicia armados demostrando para la abertura de la economía con otros miembros de la extrema derecha o de varios movimientos de la extrema derecha. Y en muchos sentidos, estos son protestas a contra del gobierno, de un gobierno que quiere supuestamente mantener la cuarentena. Y algunas de estas protestas son hechas con la autorización del presidente. Y esto es un poco sorprendente porque estamos viendo un presidente que está apoyando a manifestaciones anti-gobierno. Porque la preocupación de Trump es muy simple. Él mismo. Reelección. Ahora este año es año de elección aquí. La elección presidencial en noviembre. Y a Trump solamente le importa ser reelegido.
Entonces, se ha estado enfocando en su proyecto, ¿no? Y no tanto en la pandemia. Ha estado llenando las cortes con sus amigos conservativos, con jueces conservativos, conservadores. Y bueno, también estoy muy enfocado en el proyecto de construir la pared, el muro entre México y los Estados Unidos. Quiere quitar lo negro. Y esto costaría $500 billones. Y pueden entender que en la crisis económica en cual estamos ahora, la idea de que el presidente quiere utilizar $500 millones para pintar un muro es un poco raro. Y también sabemos que la administración Trump tuvo muchas fallas tratando de organizarse alrededor de esta pandemia. Y una de sus tácticas ha sido de encontrar a alguien que puede utilizar como a quien puede dar la culpa, ¿no? La primera manera que han hecho eso es diciendo que todo esto es la culpa de China, utilizando las acciones y tratando de ver si pueden tener reparaciones, si pueden pedirle plata a China por esta pandemia. Entonces, toda esta idea es simplemente una manera de tratar de esconder de quién es la culpa aquí. I was giving you interesting information about how to Bueno, les estaba dando información interesante sobre cómo utilizar la tecnología, pero bueno, claramente parece que no, que me falta también un poco de experiencia a mí con esta tecnología. Se puede fijar que tiene una opción para traducción abajo de su pantalla. Pueden seleccionar la lengua que quiera escuchar y van a poder escuchar toda la conversación en esta lengua. Entonces, puede ver esta entre las opciones de preguntas y la sección más. Para elaborar sobre lo que John dijo, cuando John mencionó manifestaciones, quiero clarificar que ha habido por lo menos 160 diferentes manifestaciones que incluyen bastante gente con estas manifestaciones. Tenía mucha gente que tenían armas. Y mientras esto pasa, el presidente apoyando muy fuertemente esta idea. Pero también vemos que muchos movimientos de supremacía blanca que están utilizando estos movimientos para tratar de dar la impresión que sus ideas son populares. En los Estados Unidos, lo que vemos es que esto no es nada nuevo, vienen de ideas que ya hemos visto antes en Estados Unidos o en otros países. Entonces le quiero preguntar a Eliani, ¿de qué manera hemos visto la derecha crecer en Brasil a través, bueno, el papel de Bolsonaro, pero también de otros movimientos de derecha? Entonces quiero saber si le parece que estas respuestas son espontáneas al movimiento. Seguir o meu plano, eu gostaria de falar do futuro, porque eu acho que aí vai ficar claro como é que eu vejo. Voy a continuar con mi plan, voy a hablar un poco del futuro y voy a hablar un poco del papel, cómo veo el papel de Bolsonaro. Bueno, entonces continuamos. Cuando decimos que el futuro ya está en disputa, tenemos algo que no estaba en este lugar antes de la pandemia. Y este algo es exactamente el futuro. El futuro se convirtió en una palabra y un concepto subversivo. ¿Cuál es el futuro antes de que la pandemia?
frente a lo que hemos llamado la crisis de las democracias occidentales, lo que significa ver que las democracias nunca han cumplido lo que prometieron para la mayoría de la población. No han cumplido lo que prometieron porque nunca se completaron. Varios países como los Estados Unidos, Brasil, Hungría y otros. Esos países han producido el fenómeno de los llamados déspotas elegidos. ¿Qué ofrecen estos déspotas elegidos al pueblo? Venden un pasado que nunca existió. Venden un retorno a lo que nunca existió. Un pasado en el que había paz y cada persona aceptaba pasivamente su lugar, lo que significa que los negros aceptaban pasivamente su lugar subalterno, los indígenas aceptaban pasivamente su lugar subalterno, las mujeres aceptaban pasivamente su lugar subalterno, todos aceptaban pasivamente que el género era binario o bien era una desviación. Un pasado en que cada cosa estaba en su lugar y todos sabían el lugar de cada cosa y todo se resolvió pacíficamente. Ahora sabemos que nunca hubo paz en ese pasado, que fue cosido con conflictos, con sujeciones, con borrones y exterminios. Déspotas elegidos como Trump y Bolsonaro limpian este pasado de sus conflictos y sus muertes y los empaquetan para ofrecer una población asustada de un mundo inestable, una población asustada de las insurrecciones de aquellos que siempre han sido considerados subhumanos, o que siempre han estado en las periferias de las vidas públicas y privadas, y comenzó a disputar el centro. ¿Por qué? Pero ¿por qué los déspotas elegidos ofrecen un pasado que nunca existió? Porque no tienen ningún futuro que ofrecer. El futuro es la crisis climática que tratan de negar, pero está sucediendo. El futuro es hostil. Para conquistar y para mantener el poder necesitan vender un pasado que nunca existió y negar con vehemencia el futuro. Que produzem a crise climática. Ese es el punto frágil. Es muy importante entender que solo conquistar y solo mantener el poder negando el futuro no funciona, ¿no? No son negadores de la crisis climática porque creen que no existe. Son negadores porque no pueden ofrecer exactamente el futuro, porque están al servicio de las empresas transnacionales que producen la crisis climática. Ese es el punto débil de este derecho. Cuando niegan la crisis climática, porque solo pueden negarlo, también deben negar el futuro. Eso es lo que la derecha hace. Y está la grieta que la pandemia ha abierto. De repente el mundo se detuvo. El primer secreto revelado, como señaló Bruno Latour, es que es posible detenerse. Cuando los científicos y los adolescentes gritaban que teníamos que reducir la producción para salvar nuestra vida y el planeta, que es necesario cambiar la forma de cual vivimos, los gobernantes y las grandes corporaciones dijeron que era imposible. ¿Y qué es lo que la pandemia nos enseñó? Que es posible, sí, que se puede hacer algo rápidamente. En unas pocas semanas sucedió lo imposible. También es por eso que el 1%, y todos los que están al servicio del 1%, incluyendo gran parte de la prensa, rápidamente reflejan el discurso neoliberal de cómo volver a la normalidad, el discurso de la producción y el crecimiento, para mostrar que se puede cambiar todo, pero solo por un corto tiempo. Luego tienes que correr y recuperar la producción y las ganancias perdidas. Bueno, muy bien, gracias, Eliana. John, quiero que continúe sobre esta idea. Lo que yo veo en los Estados Unidos es que hay una ausencia de un futuro. Y en vez de eso, solamente vemos la manipulación del deseo de la gente. Eso de repente, que quisiera que hables de la posibilidad que esto nos revele un temor, el temor de un futuro, de un nuevo futuro, un futuro diferente, con una mayoría racial diferente. De repente, en medio de una redistribución económica diferente. Entonces, ¿usted piensa que esto es temor o es explotación de este momento para poder avanzar una agenda? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la extrema derecha mayormente
ha podido continuar su agenda basado en temor. En los Estados Unidos es un temor del otro representado por inmigrantes, el otro representado por cualquier extranjero, trabajadores migrantes. Entonces, sí, la cuestión de la inmigración del mercado han sido muy centrales en la agenda de extrema derecha. A este momento, lo que tiene que ver con el corona, es una oportunidad para la extrema derecha, porque todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está preocupado con el futuro y nadie sabe exactamente lo que va a pasar con el futuro. Y la extrema derecha, bueno, quisiera poner el enfoque sobre el hecho de que la extrema derecha ha estado trabajando de manera transnacional, ha creado una clase de nacionalismo transnacional, no solamente en los Estados Unidos, pero ha estado encontrando aliados fuera del país. Y esto es todavía más fuerte durante esta pandemia. Aunque los representativos no se pueden movilizar tanto como quisieran, pueden utilizar cosas como Zoom, pueden comunicar todavía y también pueden utilizar lo que eran ideas de periferia y ahora ponerlas en el centro de las discusiones políticas. Por decir, la cerradura de las fronteras, y sabemos que la extrema derecha siempre ha estado muy interesada en esta idea. También las prohibiciones de inmigración. Todo esto es parte de la misma discusión. Es una oportunidad también para atacar instituciones locales, algo que la extrema derecha ha hecho de manera muy consistente en estos años. Y por decir, en sus campañas en contra de la Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera hacer una distinción entre los dos tipos de derecha, la extrema derecha y la derecha radical. La extrema derecha está interesada en este concepto de aceleracionismo, es el colapso del orden actual. Entonces, como el colapso de un orden más o menos liberal. Para hacer eso han promovido ataques de extranjeros, de minorías y ataques también hasta de pacientes con coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, en marzo, hemos visto unos neonazis que planificaron un ataque en un coche con bomba en un hospital en Missouri. Otro punto de ese aceleracionismo es la idea de la utilización del virus como un arma biológica que se podría utilizar con otros países, otras poblaciones. Entonces, eso es la derecha extrema. La derecha radical es mucho más interesada en las políticas de elección y no tanto en la acción como tal. Y es más focalizada en la cuestión de inmigración y en esta teoría del gran reemplazo, que entre comillas, ellos van a reemplazar al, entre comillas, nosotros. Que una nueva población podría reemplazar a la población mayoritaria aquí en los Estados Unidos. Entonces, la idea para ellos es de poder reducir o eliminar la inmigración. Y la próxima etapa en su mente, en la idea de gran reemplazo, es de reemplazar la inmigración. Hacer que las comunidades inmigrantes en Estados Unidos regresen a su país de origen, supuestamente. Y esta idea se está volviendo más y más grande ahora. Entonces, quiero terminar solamente con la idea que, bueno, sí, la extrema derecha se está coordinando en todo el país. Y ahora tenemos, bueno, todos los grandes nombres, ¿no? Como Trump, Bolsonaro y Johnson, se están mirando, ¿no? Y están actuando de maneras similares. Pero además de eso, también hay una campaña digital que está ahora
trabajando en el mundo digital. Se ve bastante desinformación que está siendo distribuida. Ahora, un ejemplo de esto es, bueno, en una plataforma que se llama Telegram, los canales que tienen que ver con supremacía blanca han crecido han ganado 6,000 usuarios en el último mes. Entonces, los supremacistas blancos están utilizando la pandemia como una oportunidad para reclutar a gente. Si quieren pintar el muro negro y el país blanco. Ahora, para ver, ¿nos puedes hablar un poco ahora hemos hablado de Bolsonaro y de Trump, y ahora hablemos un poco del primer ministro Modi en India? ¿Y de qué manera es la situación india distinta? Una diferencia aquí es que, no como, a la diferencia de Bolsonaro, Modi tuvo miedo de que la pandemia crezca rápido en India. Entonces, ha cerrado el país muy fuertemente. Y la manera que cerró el país es una de las más fuertes que pasó en el mundo. Y bueno, sí, eso ayudó con algunas partes del problema. Pero no es la misma clase de respuesta que lo que pasó con Bolsonaro. No negó el problema. Y no es la misma respuesta que Trump, que tomó esto muy sin mucha importancia. Pero lo que vemos que es común a todos estos países es la manera de que la población pobre no es tomada en consideración. Entonces, esto es una similaridad. Pero lo que vemos también es que la agenda de Modi todavía continúa. Hemos visto una centralización del Estado. Entonces, cada provincia aquí tiene un gobierno, pero ahora todo esto ha sido centralizado a través de un acto de centralización muy particular. Y esta ley hace de que no hay nada que puede parar a una ley que el gobierno central hace. Todo el poder financiero también ahora ya está centralizado. Los estados, las provincias ni reciben lo mínimo de lo que supuestamente tienen que recibir. Y por supuesto, el estímulo, bueno, hace que todo lo que es dado a los pobres tiene que pasar por el primer ministro. El concepto es que no es el Estado que está dando plata, es el primer ministro que está dando la plata. Entonces, la narrativa que está siendo creada es que el primer ministro está salvando a la gente. Y hemos visto una campaña muy mala de desinformación. Todo eso está continuando también a través de esta crisis. No hay nada que puede unir a la gente. Solamente se ve que el gobierno central está siendo fortalecido y el primer ministro está siendo idealizado. Y mi otro punto es que lo que vemos también, el estímulo del cual estamos hablando, es un estímulo que es para un sector particular de la población. La clase capitalista ha empezado a hablar de semanas de trabajo de 60 horas y están hablando ahora
Y están también hablando de la idea de un tope salarial de 2 años para los trabajadores. Entonces se ve que no hay ninguna ayuda para los sectores pobres de la población. Aquí, hoy día uno de los estados del sector de la construcción ha dicho que ningún trabajador migrante puede viajar, puede parar de trabajar. Entonces, todas esas son cosas que están pasando ahora. Entonces, lo que vemos es la necesidad de una respuesta de la izquierda que es mucho más global. Entonces, hablemos de esta respuesta de la izquierda en India y de manera global. Entonces, y nuestro objetivo aquí sería de ver cuáles de estas ideas de la izquierda podría llevarnos a un cambio sistémico, cambiar el balance de poder. ¿Hay algo, Pravir, hay algún movimiento social en India que está trabajando sobre estos temas que podría posiblemente, que puede ser ayudado con soporte global? Bueno, lo que es interesante es que sí hay movimientos aquí en India. La gente ha decidido que ahora es el tiempo de hablar del tipo de sistema de salud que tenemos y por qué no está funcionando bien el sistema de salud público. Porque bueno, ahora todo el mundo está pensando en el coronavirus. Pero tenemos que pensar también de qué manera el capitalismo está trabajando con esta crisis. Entonces, esta idea de la salud pública versus privada está enseñando uno de los temas que son importantes aquí. Ahora, también uno de los otros temas de cual la gente está hablando es la cuestión de las compañías de Internet. ¿Quién tiene la autoridad legal de cambiar cosas en ese mundo? Entonces, sabemos que ahora tenemos una cierta oportunidad de cambiar las cosas por la pandemia, pero tenemos que ver si podemos verdaderamente hacer algo. Ahora también la idea de las vacunas, alguna gente está hablando de vender vacunas a $20 por vacunas, pero no es algo que todo el mundo en India puede tener. Ahora, el último punto, también quiero hablar de lo que está pasando So what do we do about that? How we sustain the marginalized population, the excluded? ¿Cómo ayudamos a la población que no tiene presupuesto? Y eso es la mayoría de la población en India. Tenemos que ayudar, tenemos que verdaderamente ser solidario entre nosotros. Podemos hablar de cómo ayudar por años, pero lo que se debe hacer es verdadera acción, no solamente hablar, pero también tomar acciones, hablar con comida, con ayuda, particularmente con las poblaciones migrantes que no tienen todos los recursos. Para usted, John, sobre las respuestas de la izquierda, hemos visto que en los Estados Unidos hay algunas discusiones sobre los patentes de vacunas, discusiones sobre la ayuda mutual o redes de ayuda mutual. Están tomando acciones sin la ayuda del Estado. Y para usted, John, ¿cuáles son las ideas más exitosas aquí? Bueno, creo que la palabra que utilizó es muy simbólica y es la palabra discusión. Y yo creo que sin cambiar el cuadro político en este país no hay gran cosa que pueda pasar.
una de las cosas más importantes que se puede hacer aquí en los Estados Unidos es de neutralizar a Donald Trump. Es asegurarnos que sus amigos ya no estén en el Congreso. Es algo, pero ni eso es suficiente, porque yo creo que lo que el coronavirus nos ha enseñado y ha cambiado en este país es que un reconocimiento, no solamente a la izquierda, pero en todos lados, es que no se puede regresar al status quo que había antes. No es aceptable esa idea. Y eso sería un cambio en el poder en este país. Y bueno, si puedo apuntar hacia algunos de los puntos positivos que pasó durante esta pandemia. Yo creo que ha crecido el reconocimiento de los cambios climáticos. Si podemos, como Ileana dijo, si podemos cambiar nuestra sociedad tan rápidamente como lo hicimos ahora, ¿por qué no lo podemos hacer con la cuestión de clima? Y eso es un punto sensible para la extrema derecha, porque ellos no tienen ninguna respuesta para los cambios climáticos. Uno de las respuestas más comunes para ellos es la negación. Y bueno, creo que aquí nuestras propuestas para cosas como el Green New Deal son las respuestas necesarias. No voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero puedo decir que es importante, quiero mencionar la elección muy importante en Sur Corea, que nos enseñó que no solamente el país respondió muy eficientemente a la pandemia, pero también hemos visto que las cosas cambiaron en el sistema electoral y político en Sur Corea. Pero bueno, lo que tiene que ver con ver lo que hace la extrema derecha, hemos visto las respuestas de mucha gente monodigital, como en Nueva Zelanda, como el Christchurch Call que utilizaron, que ayudó con la reducción de la huella global de la derecha radical. Es algo muy importante. Y finalmente, lo que tiene que ver, no es algo que tiene que ver con el cambio sistémico, solo puedo hablar de eso más tarde. Pero creo que lo que hemos visto es que hay una deslegitimización de la extrema derecha en lo que dice la gente, en la conciencia global. Hemos visto todas las manifestaciones anti-Bolsonaro, hemos visto lo que pasó cuando Trump visitó a Inglaterra en los años pasados y las manifestaciones de la gente que trataron de sacarlo de su país. O sea, yo creo que este rechazo de esos líderes es muy importante. Bueno, quiero hacer acotar a la gente que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas dentro de poco. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en cualquier lengua que quieran en el chat y vamos a contestar en algunas de ellas más tarde. Eliane, en Brasil y especialmente en el Amazonas, donde la gente no tiene la ayuda o el poder del Estado, de las corporaciones, ni el poder del hemos visto que la gente se está ayudando en movimientos de ecofeminismo, de ayuda entre poblaciones indígenas. ¿Qué es lo que ve usted en el futuro que quisiera compartir con nosotros? Y quisiera también que hable un poco de cómo podemos acelerar estas iniciativas. Estamos viviendo un presente. Laura, entonces, antes de la pandemia, vivíamos en un presente continuo e imparable. Vivíamos en una época de velocidad. Nuestro tiempo estaba devorado por la vida de 24 horas durante 7 días de la semana. Estábamos viviendo el ruido ininterrumpido de Internet,
robado de toda posibilidad de silencio y por lo tanto robado de la posibilidad de escuchar nuestra propia voz, a menudo silenciada por el dolor de una vida sin vida, porque sin tiempo, con depresivos y ansiolíticos e hipnóticos. Y de repente nos detenimos. Y esta enorme explosión de subjetividad liberada repentinamente produjo una insurrección. ¿Qué insurrección es esa? Esa de sacar el futuro de la imposibilidad. Este siglo es la primera vez que el futuro vuelve al debate. Tal vez desde el final de las utopías, algunos incluso lo han interpretado como el final de la historia. El futuro nos vuelve al debate. De los grandes pensadores occidentales a activistas de las periferias del planeta, el futuro está en todas partes. El futuro está en el aire. El futuro ha vuelto. Y ahora los déspotas elegidos, la derecha neoliberal, el capitalismo, tienen un gran problema. Nuestra tarea es más urgente. Aquí y en todas partes es hacer que este problema ya no sea todavía más grande. Es de hacer que este problema se vuelva insuperable. Es de mantener el futuro en un campo de posibilidades. Quiero hacer un futuro con el 90% y para el 99%. Para eso necesitamos entender unos cuantos puntos. Uno, no tenemos que volver a utilizar la frase estamos en el mismo barco. La pandemia y la crisis climática tienen muchos puntos en común, incluyendo el hecho de que comparten la misma causa, la destrucción de la naturaleza, la misma destrucción que nos hace inaugurar el tiempo de las pandemias. Desde la revolución industrial, con el uso de combustibles fósiles, hemos comenzado nuestras carreras para convertirnos en una fuerza de destrucción capaz de alterar el clima del planeta. A medida que el capitalismo avanza, también avanzamos a una velocidad muy fuerte. Hoy en día nos enfrentamos al sobrecalentamiento global y una alarmante pérdida de biodiversidad. Los humanos ya han matado una gran cantidad de todo lo que está vivo. Nuestra especie, que siempre temía la catástrofe, se convirtió en la catástrofe que yo temía. El punto es que si constituimos una especie, la especie humana, esta especie no es genérica. No existe el nosotros. Nunca existió tal nosotros para la crisis climática y no hay un nosotros para la pandemia. La realidad es que la minoría que concentra la riqueza ha producido la crisis climática y la mayoría pagará más, pero ella pagará antes, parte de ella con su vida. Sin contar todas las demás especies, todos los demás habitantes del planeta, desde los corales hasta los grandes mamíferos, desde insectos hasta grandes árboles, que pagarán sin nunca haber colaborado en la crisis climática. Eso es lo que la ONU llama el apartheid climático. El que paga más sufrirá la crisis del clima que está sufriendo. Los que están pagando son los negros, los indígenas, las mujeres y los más pobres. Es lo mismo con la pandemia. Dicen que el virus no elige raza, no elige género ni clase social. Eso es un hecho. El virus no toma decisiones morales. El virus solo toca la vida del virus. El problema es que los negros y los indígenas y son los más pobres. Los negros, los indígenas y los más pobres son los que tienen menos condiciones para poder protegerse del virus. Ellos son los que mueren más. En Brasil este apartheid fue especialmente explícito en la primera muerte por el COVID-19 en Río de Janeiro. Bueno, es muy importante lo que viene de decir. Lo que preguntamos en mi programa siempre es, ¿qué es lo que piensa que el futuro va a decir de este momento? Entonces, Eliana, te quisiera preguntar. Tienes razón, no hay un solo bote, no hay un solo barco, no hay un nosotros, no hay un gran nosotros, ni en la izquierda. Pero ¿cuál es su visión de la manera de cual nosotros podemos ayudarnos para poder crear este problema para la derecha, para poder hacer crecer este problema de la derecha?
yo creo que el primer punto para poder crear un futuro es de focalizar en la igualdad. A izquierda no poder, na primeira... Tenemos que tratar de hacer crecer el movimiento de la izquierda de la misma manera que la derecha esté creciendo. Tenemos que parar esa destrucción que ha sido liderada por la derecha. Y es algo que es muy difícil de hacer. Y es muy difícil de hacer, de cambiar la mente de gente que siga ideas como las de Bolsonaro y de Trump, que niegan el problema. Y tenemos que poder ayudarnos a producir y a crecer. Y cuando este cambio pase, miles de economistas perderán plata y su trabajo. Liberalismo, nem isso. Bastava que os mais pobres soubessem que se o país crescesse, alguma coisinha haveria de sobrar. Solamente cuando este sistema económico cambia, se va a poder empezar a ver cambio. E aí vem um outro dogma, o da sustentabilidade, como se fosse possível tornar... Sabemos que nuestro sistema, que nuestro planeta tiene un límite en todo lo que nos puede ofrecer y hemos estado empujando esto al máximo. El dogma de crecimiento está construido sobre una mentira, la posibilidad para explotar indeterminablemente los recursos de un planeta con recursos finitos. 2 neuronas son suficientes para entender que no es posible. Y aquí viene el otro dogma, el de la sostenibilidad, como si fuera posible hacer que sostenible su estructura es insostenible. Lo que hace el dogma de crecimiento es proteger los privilegios de los mismos ricos. El problema ya no es la distribución equitativa de la riqueza existente, y es un crecimiento insuficiente, que no garantiza lo suficiente para todos ellos. El imperativo de crecer se repite hasta el agotamiento para encubrir la injusticia estructural, la desigualdad en la distribución de la riqueza. Llevar tu cuerpo agotado, incluso los pobres empiezan a creer que su miseria es causada por la falta de crecimiento, sin mencionar los tiempos en que ese pastel creció. El dogma de crecimiento que hace girar los engranajes del capitalismo fue determinante para producir la emergencia climática. ¿Cuál es la emergencia? Es necesario cambiar radicalmente nuestra forma de vida, porque como lo dice Greta Thunberg, nuestro mundo es como una cama en llamas. El tercer y cuarto punto que me parece fundamental para crear un futuro es cambiar la matriz de pensamiento y entender que solo habrá un futuro si ese futuro va con todas las otras especies. Pero no hay más tiempo para desarrollar estos puntos. Así que me gustaría recordarles que hoy hay una enorme producción y difusión de Apocalipsis. Como algunos pensadores se han señalado, somos competentes para imaginar el fin del mundo, pero parecemos incapaces de imaginar el fin del capitalismo. Esta es ahora nuestra tarea inevitable, imaginar el fin del capitalismo. Entonces termino con un llamamiento. El Amazonas está siendo destruido rápidamente. Los destructores del Amazonas no hacen oficina en casa y el bosque se acerca cada vez más al punto de no retorno. El Amazonas no podrá controlar el sobrecalentamiento global. En este momento, los pueblos indígenas, los grandes protectores del bosque, están amenazados de exterminio por el COVID-19. Quiero recordarle que el Bolsonaro no es un problema en Brasil. Bolsonaro es una amenaza para el planeta. Gracias, Eliana. Quisiera ahora hablar con nuestro último panelista para hablar de las acciones afirmativas. Y quisiera decirle de, por favor, hablar un poquito menos que Eliana, porque no tenemos tanto tiempo.
Entonces, sí queremos hacer la solidaridad, queremos hacer la justicia, queremos hablar de cambios sistémicos. Eliana, muchas gracias por empezar esta discusión. Entonces, empecemos con John y después con Pravid para después ir a las preguntas. Entonces, voy a tratar de hacer que eso no sea muy largo. Tenemos que reconocer que la extrema derecha tuvo mucho éxito a nivel mundial. Con este paradojo de nacionalismo internacional. Y tenemos que aprender algo de esto. Creo que tenemos que tener una nueva forma de internacionalismo, que bueno, por una parte permite de ir más allá de los problemas de nuestro internacionalismo del pasado. Tenemos que entender las dinámicas entre los diferentes actores de nuestro movimiento. Tuvimos movimientos de izquierda que tuvo mucha atracción, por decir, los indignados o Bernie Sanders. Hemos visto movimientos en Grecia y en otros países. Hemos visto que la idea del 99% versus el 1% es algo que es un mensaje muy bueno, muy popular. Entonces, tenemos que utilizar este mensaje, utilizarlo en un contexto como, por decir, el Green New Deal global. Esa es la visión transformativa que necesitamos. Necesitamos coordinar también de manera internacional, como lo hizo la derecha con sus mensajes. Tenemos que hacer nuestra coordinación de manera internacional, de manera mucho más eficaz durante esta pandemia. Para ver un ejemplo práctico de cómo podríamos hacer esto. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de una nueva visión socialista. ¿Cómo nos diferenciamos de lo que nos dicen de nuestros críticos? Tenemos que tener una alternativa a nuestro plan socialista. Yo creo que nuestra imaginación socialista tiene que ser abierta a la alternativa. No creo que nuestra sociedad va a poder regresar al normal del pasado. Lo que creo que va a pasar a este momento es que lo que hacemos ahora, tenemos que ver si podemos sobrevivir. Tenemos que ver si la derecha, que está tan fuerte ahora, va a continuar a ser tan fuerte. Y nosotros tenemos que, ahora que vemos que en el mes pasado en Estados Unidos, ahora que hemos visto el cambio de la producción de energía en Estados Unidos en el mes pasado, podemos ver que hay nuevas ideas que pueden ser discutidas. Pero es una responsabilidad para cada país de poder tener una alternativas que nos permitirían también colaborar entre nosotros. Yo también quiero hablar de bueno, no solamente es una visión socialista, tenemos que también hablar de pensamiento crítico. Tenemos que alejarnos de la visión divisiva de la derecha y poner toda la importancia posible en la idea de colaboración. ¿Cómo podemos colaborar sin perder nuestras identidades propias? En el pasado, la izquierda siempre ha sido opresiva. Es decir, pues yo sé lo que es bueno y todos ustedes tienen que entender y adoptar lo que yo les digo. Yo tengo una solución. Tenemos que ser mucho más abiertos y decir, oh, sí, ok, hablemos de alternativas a nuestros países, intercambiemos ideas para poder trabajar juntos sobre nuestros retos. Yo creo que esa es la cultura de izquierda en la cual tenemos que enfocarnos. Bueno, ahora terminamos con una última sección con Eliana. Entonces, primero quiero mirar un poquito
la clase de preguntas que vemos en el chat, vemos que hay unas cuantas direcciones en las cuales esas preguntas se están yendo. Una pregunta temprana era la pregunta sobre la agresión ante los periodistas y el temor de censura de los reporteros. ¿Cómo podemos discutir de eso? Otro tipo de preguntas ha sido sobre el poder de previsión. Con todos los gobiernos que hemos visto tienen el poder de ayudar. Entonces, pueden ayudar y prometen de ayudar con estos cheques, los cheques de ayuda firmados por el primer ministro, ¿no? Entonces, qué tipo de ayuda la izquierda podría dar también? Y en tercero, ¿qué iniciativa global que sea sobre las vacunas y sus patentes? ¿Cuáles de estos temas podríamos utilizar para movilizarnos de manera global? Otra de los tipos de preguntas que vemos es sobre este tipo de imaginación que nos está diciendo de preservar para guardar el futuro en nuestros planes. ¿Qué tipo de mecanismos podrían ayudarnos a hacer eso? Entonces, cualquier parte de esto que quiere discutir, siéntase libre. Vemos que hay preguntas locales, globales, ideológicas, entonces escojan lo que les parece interesante. Eu vou responder começando pela pergunta da imaginação, que eu acho que Perdón, me equivoqué con la tecnología. Pero voy a empezar un poco de esta idea de la imaginación. Creo que este punto, tratar de imaginar cómo el futuro puede salir de todo esto. Ok. Creo que necesitamos cambiar nuestra matriz de pensamiento. El pensamiento que nos trajo esta crisis es el pensamiento de la tradición occidental, matriz europea. Como sabemos, el pensamiento estructura nuestro lenguaje. Incluso la crítica al capitalismo se hace dentro de una estructura de pensamiento, un lenguaje que ha dado forma al capitalismo, tanto como fue moldeado por él. No creo que salgamos de esta crisis con la matriz de pensamiento, porque es un pensamiento fuerte, moldeado por aquellos que han sido dominantes durante los siglos, hombres blancos cisgéneros. Me parece que Europa y Estados Unidos, las élites intelectuales de diversos países, como por ejemplo Brasil, pasan por un proceso de descolonización del pensamiento. Para tornar mais claro o que eu estou tentando dizer, e eu acho importante trazer uma voz. Para que quede más claro lo que trato de decir, tome prestada la voz de uno de los más grandes pensadores indígenas del mundo, Ailton Krenak, autor de un libro que se llama Ideas para posponer el fin del mundo. Él dice, vivimos precariamente una relación de consumo de lo que la madre de la naturaleza nos provee. Y siempre hemos hecho un uso de lo que nuestra madre proporciona de la manera más floja posible. Hasta que un día nosotros constituimos una constelación tan inmensa de personas que lo consume todo. La naturaleza dijo, espera, ¿estás de humor para terminar con todo esto? Pues, la naturaleza dijo, espera, todo eso puede existir aquí como un equilibrio y como una posibilidad de lo que es flujo de la vida. Ustedes van a repasar la producción de la vida y decidir cuántos pedazos de la vida que cada uno puede conseguir. Y entonces la naturaleza empezó a poner límites a nuestra ambición. Entonces necesitamos descolonizar. Si podemos empezar a adoptar otras maneras de pensar, vamos a poder tratar de empezar a cambiar cosas para el planeta. Otras maneras de pensar deben volverse mucho más centrales.
terminar aqui dizendo, nós somos uma civilização insustentável. Entonces, quiero terminar con la idea que no somos una civilización que es insostenible. Entonces, ¿cómo podemos producir todo en igualdad y en balance? Eso es lo importante. Entonces, pueden encontrar información sobre los libros que Elian ha escrito de repente en el chat un poco más tarde. Entonces, también puede, si nos puede seguir en las redes Global Dialogues, van a poder encontrar la grabación de esta sesión, de este webinario. Pero bueno, antes de terminar, quiero que John y Pravir puedan contestar algunas preguntas. Especialmente las preguntas sobre cómo los poderes de la derecha pueden ser prohibidos de explotar la idea de ayuda y de alivio. Empecemos con John. In terms of the answer to the first question, to prevent the far right from exploiting the economic resources during this pandemic, we need watchdog institutions. Obviously, that means journalists, but it also means official watchdogs. And this raises a challenge for us on the left, because we on the left are usually focused on our left agenda. Nosotros en la izquierda, muchos tiempos estamos focalizados en nuestras agendas y estamos acostumbrados a instituciones de izquierda. Pero cuando la derecha, por decir en Brasil o en Estados Unidos, Europa, toma el poder, vemos que tenemos dos cosas que hacer. Tenemos que hacer avanzar nuestra propia agenda, que es justo y sostenible, pero al mismo tiempo también tenemos que defender algunas instituciones liberales. Esas instituciones liberales, instituciones, entre comillas, clásicas, ¿no? Quiero decir de manera política, cosas que tienen que ver con la de prensa libre, libertad de pensamiento. Tenemos que defender esas ideas que ahora están siendo paradas por la derecha. He visto un poco sobre una resonancia emocional. Sí, nuestros mensajes tienen que tener algún contento emocional. No puede ser completamente cerebral, no puede ser solamente ideas. Por eso yo creo que el populacionismo de izquierda es muy importante porque tiene un componente emocional. Hay el 99% de nosotros y el 1% de los oligarcas. Sí, hay algunos problemas con esta idea, pero emocionalmente es un tema muy importante y muy efectivo. Ahora también quiero añadir que en esta pandemia hemos visto mercados que han fallado completamente. Ahora creo que todo el mundo puede ver la manera de cual estos mercados están fallando. El mercado de la salud, de la comida, de la energía. Y es algo que nosotros en la izquierda tenemos que utilizar para poder construir un entendimiento nuevo del mercado y de lo que nos puede reemplazar en el futuro. Eso es una oportunidad muy importante para nosotros. Bueno, mientras hablamos de ayuda emocional, quisiera agradecer a nuestros intérpretes que nos ayudaron a través de esta conversación. Del grupo se llama Intercultura. Los intérpretes fueron Cristina, Rafael y Isabela. Entonces, pues ahora para ir, por favor, concluye esta conversación. Yo creo que se tiene que hablar de la expresión cultural. Se habla de que tenemos que hablar de videos. Tenemos que hablar de expresión. Yo creo que la imaginación emocional tiene que ver con todo eso. Y eso es algo que la derecha no tiene mucho. Eso es donde nuestra fuerza está. Y mi último punto es que no tenemos que creo que es importante guardar en mente la importancia de la ciencia y del racionalismo. Tenemos que
tenemos también que hablar de la importancia de la ciencia y tecnología. Es algo que no es una propiedad de las corporaciones, es algo de la gente, es algo de la población. Sí, el pensamiento crítico tiene que ver también con la imaginación emocional. Son diálogos que podemos tener al mismo tiempo a nivel global. Pravirus piensa que la estructura del Foro Social Mundial es algo que puede ser útil para estas discusiones y estas resonancias. Yo creo que hay una función particular en donde el Foro Social Mundial es útil, pero creo que tenemos que mirar un poco más lejos de eso, nuevas maneras de tener conversaciones. Tenemos que ver nuevas maneras de ver cómo los movimientos pueden conectar, pueden comunicar entre ellos. Lo que hemos visto es que durante los foros sociales mundiales, los movimientos no conectaron tanto como hubieran podido. Ahora necesitamos crear nuevas maneras de hacer esto. Bueno, yo esperaba que Pravir pueda hablar de una de las provincias en India ha respondido de manera diferente en India. Y creo que es importante hablar de eso. Bueno, sí, la provincia de Kerala nos enseñó que no es solamente hemos visto en esta provincia que la participación de la población como tal puede ser más importante que la porción policial de toda esta cosa. Hemos visto que en Kerala, aunque ellos han sido la primera provincia afectada por el virus, ellos ahora ya la tasa de pandemia ya redujo bastante. Yo creo que eso es algo que enseña que sí, es posible para la izquierda de crear alternativas nuevas. Y hemos visto que en Kerala eso es lo que pasó. Y estoy segura que hay otras partes del mundo donde están creando nuevos estándares para ellos mismos. Pero aquí en India hemos visto que en los estados donde Modi era muy fuerte, los números son desastrosos. Pero Kerala llegó a controlar los números muy efectivamente. Y vemos el mismo tipo de buenos números en países como en Sur Corea o en países asiáticos. Pero lo que vemos es que no es solamente soluciones administrativas autoritativas que funcionan. Lo tenemos que entender y tenemos que tratar de ver cómo podemos retrabajar las estructuras de una población para poder ayudar a las secciones más débiles de la población. Creo que con eso vamos a terminar el webinario de hoy día. Parte del diálogo global para cambios sistémicos. Pueden seguir estas series de webinarios en Facebook, por Twitter. Van a poder encontrar los links para las grabaciones de esta discusión hoy día. Solamente quiero reintroducir nuestros panelistas de hoy día. Los panelistas de Brasil, India y de Estados Unidos. Nos ayudan a entender la manera que la derecha ha estado tomando acciones durante esta pandemia. Entonces, Eliana Brum en Brasil, Pravir Pukayastha en India, John Pfeffer en Estados Unidos. Entonces, muchas gracias a ustedes y gracias a todo nuestro público también.